Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué pasará en la economía y en los mercados en este 2023, después del durísimo 2022 que hemos vivido? Bueno, sabéis que hace poco se lo preguntamos a las gestoras, a algunas de las principales gestoras internacionales en Finect Outlook, nuestro eventazo que podéis ver en nuestro canal en YouTube, pero seguimos preguntando a más expertos, a gestores, analistas, su visión de mercado y de economía para 2023. Y dejadme que salude al invitado que tenemos hoy con nosotros, David Cano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, muchísimas gracias. David Cano es socio director de AFI, de Analistas Financieros Internacionales, y le solemos traer por aquí para charlar un poco sobre su visión de mercado, bancos centrales y demás. Bueno, David, por empezar, yo el otro día empezamos hablando y al final salió esta entrevista a raíz de un tuit tuyo, que decías, oye, 2022 ha sido un año muy negativo, pero para lo que podía haber sido, igual no acaba tan mal en los mercados y en las economías, mejor dicho, casi. Exacto, sobre todo en el término del Producto Interior Bruto. Al final la economía mundial va a crecer este año y no va a haber ningún país que haya sufrido una recesión. Y al final el crecimiento del PIB pues va a ser del orden, y depende por países, ¿no? Evidentemente, pero del orden del 2,5%, que es verdad que es un punto y medio menos de la previsión que se tenía justo ahora hace un año. Pero con todo lo que ha pasado, con la guerra, el encarecimiento de las materias primas, el aumento de los tipos de interés, la propia caída de los mercados financieros y el impacto negativo sobre la renta de las familias, que el mundo vaya a crecer y que vaya a crecer solo un 1,5% menos de lo que podíamos pensar hace un año, a mí desde luego me parece que eso es una noticia relativamente positiva. La cierta capacidad de resistencia del crecimiento de la economía mundial a un entorno que desde luego ha sido muy hostil. Claro, teniendo en cuenta esa impactante subida de los bancos centrales en los tipos de interés, que si nos retrotraemos hace un año, esperábamos que fuera el año en que empezaran a subir algo, pero desde luego nadie habríamos dicho con esta intensidad. Claro, los más escépticos dicen que el problema es que se sentirá a lo largo del año que viene todas estas subidas que hemos tenido este año y realmente por eso ahora no hemos visto el impacto todavía. Bueno, efectivamente. De hecho, el próximo año la economía mundial podría también decepcionar en términos de crecimiento económico y experimentando un avance del PIB que podría ser algo menor al que tenemos este año. Aunque, bueno, algunos dirán que es una visión demasiado optimista, porque aquellos que estén esperando recesión, aquellos que estén esperando caída del Producto Interior Bruto, no es el escenario central para 2023. Sí, un menor crecimiento asociado a ese impacto negativo de la subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales. Y unos bancos centrales que han subido más, mucho más de lo que podíamos descontar hace un año, porque efectivamente el repunte de la inflación ha sido, el estallido de la inflación ha sido mucho más intenso de lo que podíamos esperar, pero también los bancos centrales han subido más y también el repunte de la inflación ha sido más intensa porque ha habido un mayor dinamismo de la economía. Si la economía se hubiera hundido, si la economía hubiera entrado en recesión en la parte final del año, seguramente no habríamos asistido a un repunte tan alto de la tasa de inflación y seguramente los bancos centrales no hubieran subido tanto los tipos de interés. O sea, el hecho de que no estemos tan mal desde el punto de vista económico ahora mismo, ¿qué porcentaje le atribuirías a precisamente ese desfase que tiene la toma de decisiones de bancos centrales, subidas de tipos en impacto económico, y qué porcentaje a esa fortaleza y a ese dinamismo del consumo que hemos visto? Pues es una gran pregunta, porque ahí estamos divididos. Respecto al análisis de este repunte de la inflación, de la reacción de los bancos centrales y de la reacción de la curva de tipos de interés, porque es inédito que los bancos centrales en media hayan subido 300 puntos básicos en apenas un año y es inédito que los tipos a largo hayan subido 300 puntos básicos en un año. Eso descuenta que el mercado no descontaba las subidas de tipos de interés tan intensas como se han producido. Y como digo, yo creo que es multivariante a la hora de explicarlo, porque ha sido un mayor dinamismo de la demanda, ha habido un pulso, ha habido un crecimiento del consumo de las familias, ha habido un mayor crecimiento del PIB, pero también es que ha habido factores distorsionadores desde el lado de la oferta, ¿no? Y desde esos famosos cuellos de botellas o ese repunte del precio de las materias primas que han tenido un componente que no están necesariamente vinculados a la pura función de oferta y de demanda, sino a la incertidumbre asociada a la guerra en Ucrania, ¿no? Por lo tanto, mucho me temo
que no podemos diagnosticar qué porcentaje de la reacción de los bancos centrales, del crecimiento de la economía, del estallido de la inflación, se debe a, si me permite simplificar, a factores de oferta y a factores de demanda. Y como no nos ponemos de acuerdo, pues tampoco nos terminamos de poner de acuerdo a cuál va a ser la evolución de esas mismas variables, PIB, inflación, en el 2023. Porque aquellos que consideren que ha sido más un problema de oferta, como es un poco mi opinión, pues tenemos un poco más de optimismo sobre la capacidad de resistencia de la economía mundial y de la reconducción de la inflación a lo largo del 2023. Pero aquellos que consideren que ha sido más un problema de demanda, pensarán que el impacto de las subidas de los tipos de interés va a ser superior el próximo año y que va a ser más difícil la reconducción de la inflación, ¿no? Por lo tanto, has dado con la pregunta clave, con la pregunta importante, y se pone de manifiesto que hay discrepancia entre los economistas y que esa discrepancia es la que nos lleva a ser o más pesimistas o más moderadamente optimistas. Te voy a lanzar tres palabras y me dices si una de estas va a ser la palabra de 2023 u otra que tú consideres, que serían recesión, estanflación o desinflación. Diría que ninguna de las tres seguramente se adapte a lo que es un escenario de crecimiento económico crecimiento económico, no crisis. Por lo tanto, la estanflación, a mi modo de ver, no va a ser el escenario. Y tampoco lo va a ser el escenario porque la inflación se va a ir desacelerando. Pero no me atrevería a llamarlo desinflación porque la tasa de inflación todavía va a estar por encima de los objetivos de los bancos centrales. Para mí una desinflación, se podría producir una desinflación. De hecho, se va a producir una desinflación, pero no lo caracterizaría el próximo año como desinflación porque para mí eso llevaría a los crecimientos de los precios en línea con el objetivo del Banco Central. Lo que esperamos para el próximo año es una inflación bajando, pero todavía alta. Y esa idea, inflación bajando, pero todavía alta, en un contexto de crecimiento económico débil, pero crecimiento económico y no recesión, yo no sé qué palabra es la que mejor se puede ajustar a ese escenario. De las más conocidas, ya has dicho tú la palabra estanflación, yo creo que no. Yo creo que está claro que la inflación se va a moderar, a más o menos ritmo, pero la inflación se va a moderar y en cierto modo, porque los factores de oferta se están ya moderando, los cuellos de botella, los precios de las materias primas. Pero como no anticipamos que va a haber una recesión, como anticipamos que va a seguir habiendo un cierto pulso de la demanda, la moderación de las tasas de inflación no va a ser rápida. Y la moderación de la tasa de inflación no nos permite pensar o caracterizar como una desinflación. Y desde luego no recesión, porque como decía, no estamos anticipando que el Producto Interior Bruto vaya a caer. Puede caer en el primero o en el segundo trimestre, puede caer en algún país clave, es verdad, como es el caso de Alemania, pero para el conjunto de la economía mundial no anticipamos esa recesión. Y en cierto modo porque hay dos economías clave, que son India y China, donde las previsiones de crecimiento apuntan a avances del orden del 3,5% o incluso el 4,5%. Y eso ya evidentemente es un motor de crecimiento para el resto de la economía mundial. Por lo tanto, no creo que vaya a haber una recesión. Que evidentemente son los escenarios de riesgo alternativos y especialmente esta inflación, sí, pero desde luego no, como digo, no es el escenario central. Y la respuesta de los bancos centrales en este 2023, escribías en Twitter el otro día que 2023 sería el año de la meseta y 2024 en el que empezarían a caer. Yo, claro, viniendo de donde venimos, ¿no? de lo lejos que incluso los propios bancos centrales estaban de sí mismos, de su mismo comportamiento hace un año, ¿qué riesgos habría? O sea, ¿dónde ves más riesgos para ese escenario que dibujas de meseta y bajada de tipos? Bueno, en el caso de la política monetaria, el riesgo es que la meseta no se produzca en el 2023, sino que la meseta haya que llevársela hasta el 2024 y que en el 23 tengamos todavía un periodo prolongado de subidas de tipos de interés. El escenario central es que se dejen de subir los tipos de interés en el primer trimestre o en la primavera y a partir de ahí la meseta, pero está claro que el riesgo es que si no se modera la tasa de inflación, o mejor dicho, porque yo creo que es seguro que se va a moderar la tasa de inflación, pero si no se modera al ritmo al que les gustaría a los bancos centrales,
el riesgo es que se vean obligados a seguir subiendo los tipos de interés y que lo hagan incluso hasta el verano o incluso hasta el otoño. Y que no sería, por lo tanto, hasta el 2024 el año meseta. Por lo tanto, el riesgo es que tengamos que retrasar al 2024 esa meseta porque en el 23, al menos en la primera mitad, se siga caracterizando por las fuertes subidas. En definitiva, que en la primera mitad del 2023 se prolongue lo que hemos ido observando en el año 2022. Ese sería el principal factor de riesgo. Hay quien dice que el principal factor de riesgo es que precisamente que haya una recesión y entonces los bancos centrales empiecen a bajar los tipos de interés de forma intensa ya incluso en primavera. Sería un factor de riesgo para la renta variable, pero no tanto para la renta fija. Desde luego, los últimos mensajes de la presidenta del BCE, Lagarde, han sido que va a seguir subiendo tipos en las próximas reuniones con generosidad, digamos así. O sea que por ahí va, sí. ¿no? Lo que sucede es que ahí el debate puede ser que no le dé tiempo. Ellos pueden decir, oye, tengo intención de subir los tipos de interés de forma intensa y durante un periodo prolongado de tiempo, pero podría suceder que luego tenga que cambiar el mensaje, o bien porque la economía entra en recesión y por tanto ya no tiene mucho más sentido subir los tipos de interés, o bien porque la tasa de inflación modera de forma muy rápida. Yo tengo claro, y en esto los bancos centrales han cambiado. ¿Os acordáis cuando el año pasado, hace unos meses, hablábamos del Forward Guidance, ¿no? Los bancos centrales se caracterizaban por telegrafiar y casi ya decirnos lo que iban a hacer durante los próximos 12, 18 o 24 meses. Ahora es al revés. Ahora lo que nos dicen son data dependent y hoy tengo un mensaje y si lo tengo que cambiar dentro de 2 meses, lo cambiaré. Por lo tanto, a mí no me extrañaría. O sea, no se quieren atar, ¿eh? Y aunque el Banco Central Europeo nos haya advertido de que su intención es subir los tipos de interés, si en febrero de 2023 la tasa de inflación se está moderando de forma muy rápida, a mí no me extrañaría que los bancos centrales digan, oye, las cosas están cambiando, yo modifico ahora mi escenario y por lo tanto, tal vez aquello que dije en diciembre de que tenía que subir fuerte los tipos de interés ya no es necesario porque he conseguido reconducir la inflación. De hecho, lo que se está poniendo una vez más de manifiesto es que los bancos centrales cada vez son más conscientes de la importancia de las expectativas, de la importancia de la narrativa. Estamos en un momento clave en el que los bancos centrales tienen que defender y tienen que mantener su credibilidad antiinflacionista. Y tal vez esa credibilidad antiinflacionista se consigue precisamente mandando mensajes diciendo no me va a temblar la mano y tengo que subir los tipos de interés, lo que haga falta para controlar la inflación, aunque provoque una recesión, lo haré. Bueno, pues si eso sirve para reforzar la credibilidad antiinflacionista de los bancos centrales, pudiera suceder que eso precisamente sea lo que sirva para que no tengan que ser tan agresivos en las subidas de los tipos de interés, ¿no? Una vez más, behavioral, psicología conductual, y una vez más la importancia de las narrativas. Yo creo que los bancos centrales tratan de recuperar la credibilidad mediante un mensaje claramente duro, mediante un mensaje claramente tensionador, que igual luego no necesitan materializar. Reconocido sin ambajes este uso del behavioral finance por el propio Jay Powell me parece que fue en Jackson Hole, que era clave anclar las expectativas y toda esa parte de la psicología. Entonces, para el que está hipotecado a tipo variable, chungo cuando le llegue la revisión, eso es así, ¿no? Me temo que sí, me temo que el impacto de la subida de los tipos de interés va a ser muy superior a la que podíamos haber estimado hace un año y pico. Sin ninguna duda, en esto ha sido el principal factor de equivocación por parte de los analistas y de los economistas. Si tú me preguntas o si preguntabas al propio mercado financiero en diciembre de 2021 dónde iban a ir los tipos de interés, te decía que el Euribor igual subía, y ahora suena a risa, ¿no? Pero igual subía al 0,5%, no más. Y bueno, pues finalmente ha sido al 3 y pico. Sí, el endurecimiento, la subida del Euribor nos ha sorprendido absolutamente a todos. Los que tengan una financiación a tipo de interés variable pues sufrirán ese incremento de la cuota de la hipoteca y confiar en que, bueno, pues posiblemente en el 2024 tengamos esa previsible rebaja de los tipos de interés. Y esto yo creo que también es muy importante señalarlo porque tiene mucho que ver con los mercados financieros. Y es que podría suceder que en el 2024 o a finales incluso del 2023 en Estados Unidos veamos una rebaja de los tipos de interés sin que estemos en recesión. Porque es que cuando ha bajado los tipos los bancos centrales, en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, es como reacción a una recesión. Bueno, puede ser, pero esta vez podría ser la diferente.
porque esta vez los bancos centrales podrían bajar los tipos de interés, no porque haya una recesión, sino porque hayan sido exitosos en su objetivo de moderar la tasa de inflación y que tal vez vayan a subir mucho los tipos de interés para controlar la inflación y cuando la controlen bajarán ese exceso de subida de tipos de interés. Insisto, y esto será clave, ¿no? Y ojalá suceda en la parte final del 2023 que los bancos centrales empiecen a bajar los tipos de interés. No tanto porque hay una recesión, sino porque son exitosos en su objetivo de reconducir la inflación. Y si no es en la final del 2023, pues que sea en el 2024 cuando asistamos a esas rebajas de tipos de interés ante la misión cumplida de los bancos centrales por la reconducción de la inflación. Y entonces, bueno, pues sería entonces cuando veríamos una moderación de las cuotas de las hipotecas, que sin ninguna duda ha sido nuestro gran fallo, ¿no? de previsión. Hemos sido absolutamente incapaces de anticipar el repunte del Euribor, porque hemos sido incapaces de anticipar el repunte de los tipos de referencia de los bancos centrales, porque hemos sido incapaces de anticipar el estallido de la inflación. Todo ha ido de forma paralela. La inflación repunta mucho más de lo esperado, los bancos centrales reaccionan en paralelo, lo que han subido la tasa de inflación es lo que han subido yo los tipos de interés y eso evidentemente pues se ha trasladado yo diría que en todos los tramos de la curva, no solo el Euribor, sino también el 10 años, ¿no? Donde ha habido un movimiento prácticamente en paralelo, que eso tampoco suele ser normal, porque normalmente la curva de tipos de interés primero se tensiona el tramo largo, anticipando subidas de los bancos centrales y cuando estos suben, la curva se aplana, ¿no? No. En esta ocasión lo que hemos tenido es un movimiento en paralelo de la curva de tipos de interés que es un reflejo de que no estaba para nada descontada esa función de reacción de los bancos centrales porque no estaba descontando ese repunte de la inflación. David, un par de preguntas más para tener. La primera, ¿cómo se lleva esto a las carteras? Estábamos hablando antes, y lo voy a resumir yo, que estás ahí en la parte de consenso, ¿no? Positivo en renta fija, más neutral o más cauteloso en renta variable. Así que voy a ir directamente a ¿cuándo será el momento de volver a la renta variable? Pues se dice siempre un poquito antes de que termine la recesión, unos meses antes. Claro, tú no ves claramente que vaya a haber una recesión. Tú que estás cauto efectivamente con la bolsa, ¿dónde sitúas o qué esperanzas tienes de momento de aumentar esa ponderación? Pues muy bien, porque efectivamente no podemos decir momentos antes de que acabe la recesión porque esta vez no hay recesión y por lo tanto esa guía que tradicionalmente hemos tenido esta vez no vale. Momentos antes de que los bancos centrales digan hasta aquí hemos llegado. Ya no necesito subir más los tipos de interés. Ese es el punto. Sería genial adivinarlo un momento antes, pero casi yo me conformo con el día que nos digan, oye, ya está, no hace falta más. De hecho, la recuperación de los mercados bursátiles y el mercado de renta fija que tuvimos entre mediados de octubre y la primera semana de diciembre es un reflejo, porque ahí lo que sucedió es que el mercado empezó a considerar que ante la moderación de la tasa de inflación, la caída del precio de las materias primas, la caída de los cuellos de botella y demás, ya estábamos cerca del final de las subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales y por eso los mercados recuperaron. Lo que ha pasado en los últimos días es que nos ha sorprendido la beligerancia de los bancos centrales y es casi como volver otra vez a la casilla de inicio. ¡Wow! Otra vez, no sé qué día los bancos centrales van a dejar de subir los tipos de interés. Pero como digo, para mí esa es la gran clave y el gran detonante de cuando haya que sobreponderar la renta variable va a ser el día que tenga ya muy claro que esta vez sí los bancos centrales van a dejar de subir los tipos de interés, porque el daño que habrán provocado sobre la economía no habrá sido muy importante. Porque claro, yo condicionaría, diría, oye, seguro que el día que los bancos centrales dejen de subir los tipos de interés es el momento en el que haya que comprar renta variable. Bueno, depende de cuál vaya a ser el daño que hayan afligido a la economía. Quiero decir, si dejan de subir los tipos de interés en el 8%, claro, el daño que han hecho a la economía puede ser tan brutal que igual luego no haya capacidad de recuperación de los beneficios y, por tanto, de la renta variable. Pero si dejan de subir los tipos de interés en una zona neutral en primavera, bueno, el daño sobre el PIB no habrá sido importante. Si se cumple nuestro escenario de que los bancos centrales dejan de subir los tipos de interés y no por eso hayan provocado una recesión, entonces cuando la renta variable tiene que capitalizar esa mayor visibilidad sobre la inflación. Pero es obvio que si tardan mucho en dejar de subir los tipos de interés o
la subida acumulada daña el crecimiento económico, pues que dejen de subir los tipos es condición necesaria, pero no suficiente para incrementar el peso en renta variable, porque luego habría otra condición, insisto, y es que el daño sobre la economía no haya sido importante. Bueno, de momento las previsiones de crecimiento de los beneficios por acción siguen anticipando para el próximo año un crecimiento del 5, del 6%, que no es espectacular, pero está muy bien, y en un contexto en el que los ratios de valoración tipo PER están en media con la media histórica, bueno, pues como digo, el tener visibilidad sobre el final del proceso de subida de tipos de interés de los bancos centrales debería ser el trigger, ¿verdad? El gatillo suficiente para empezar a sobreponderar renta variable. Pero sucede que esa visibilidad no terminamos de tenerla, ¿no? Y cuando parece que ya estamos llegando al momento del final del proceso de subida de tipos de interés, pues jarro de agua fría diciéndonos que no, que todavía quedan unas cuantas subidas más, con lo cual, bueno, pues un poco volver a empezar, ¿no? Sí, que ya es la segunda vez, porque pasó también en verano hasta que de pronto en Jackson Hole Exacto. dijo Powell y luego ha vuelto a pasar. Para una más de medio o largo plazo, pero que estamos viendo mucha preocupación de la gente, que son las monedas digitales de los bancos centrales, ¿no? Hay mucha gente que está temiendo que esto aumente sobre el control sobre los movimientos de las personas y de alguna manera incluso limite cierta libertad. No sé cómo ves tú, cuál es tu posición al respecto de la ventaja y la desventaja. Ya sé que es un tema que podría dar solo para una entrevista, pero de una manera más resumida, de las monedas digitales de bancos centrales. Pues hay tres visiones. La primera, desde el punto de vista de la tecnología, es obvio que las monedas digitales van a estar aquí, es obvio que la digitalización y que los bancos centrales, por lo tanto, no pueden estar fuera de una innovación tecnológica. Por lo tanto, bienvenidas las monedas digitales y es obvio que todos los agentes, y entre ellos los bancos centrales, tienen que adaptarse a esa nueva tecnología. Por lo tanto, perfecto que los bancos centrales las lancen. Desde el punto de vista de economista, no alcanzo a ver las implicaciones que eso puede tener, ¿verdad? Porque al final me da un poco más igual. La clave es cuál es el incremento de la oferta monetaria, cuáles son los tipos de interés. Por lo tanto, me daría un poco igual, estoy simplificando, pero como economista no veo una diferencia entre que sea un euro digital o sea un euro físico, que tampoco sé muy bien lo que es un euro físico porque ya prácticamente ni los vemos, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de tecnología, está claro que es una innovación tecnológica que está aquí para quedarse y los bancos centrales tienen que adaptarse a ella. Desde el punto de vista de economista no termino de ver grandes implicaciones y desde el punto de vista del ciudadano, yo personalmente no tengo ningún inconveniente ni ningún temor a que haya un aumento de la vigilancia o que haya un aumento de pues del control de las operaciones. Pero eso evidentemente es una opinión que estoy aquí lanzando como ciudadano y habrá otros ciudadanos que piensen de forma diferente a mí. Sí, en la parte de la transmisión de la política de los bancos centrales, yo lo que, sin ser un experto en esto, lo que había oído hablar es que podría pasar a ser más efectiva porque ya no tendrías que esperar a que los bancos comerciales decidiesen quedarse parte de la liquidez o no, sino que directamente, si penalizas, digamos así, directamente sobre la propia criptomoneda, incentivas a la gente a consumir más rápido, ¿no? Que podría acelerar un poco la transmisión, pero claro, estamos todavía en una fase muy embrionaria. Exacto, eso es donde iba, ¿no? Y de todas formas, es como dices, esto daría para otra sesión porque se han transformado los canales de transmisión de la política monetaria. Ya no solo es el canal de transmisión bancario vía crédito, que ya no tiene la importancia que tenía años atrás, sino, por ejemplo, ahora los mercados de capitales puede ser que tengan una mayor capacidad de transmisión de la política monetaria, ¿no? Por lo tanto, es verdad que tiene unas implicaciones que casi daría para una tesis doctoral, ¿eh? El cómo se modifica la transmisión de la política monetaria a través de una moneda digital en un contexto donde el canal bancario hoy tiene menos capacidad explicativa de esa transmisión de lo que tenía antiguamente y hoy los mercados de capitales tienen mucha más capacidad de transmisión. Por lo tanto, bueno, pues es un reto analítico por delante y del que iremos hablando durante muchos años porque efectivamente hay cambios estructurales en la economía. Eso es lo bueno o lo malo, no sé qué decir. Para mí es lo bueno de ese trabajo nuestro, ¿no? Que cada año, cada contexto es absolutamente diferente. No solo porque pasan cosas del corto plazo, podemos pensar que este año lo de la inflación y ojalá sea un efecto distorsionador de corto plazo, tenemos otras cosas de más medio y luego tenemos otros aspectos que son de alto y de muy largo alcance y yo creo que lo que es un euro digital para mí van a ser medidas que pueden modificar a medio y largo plazo la propia estructura y que se consolida con otra tendencia de medio y largo plazo, que es un poco lo que decía, la pérdida de importancia relativa del canal crediticio en la transmisión de la política monetaria a favor
de los mercados de capitales, ¿no? Bueno, retos intelectuales y retos analíticos de los que hablaremos en los próximos años. Sin duda, tendremos tiempo para hablar sobre ello y será un placer hacerlo contigo otra vez. Así que muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, David Cano. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Gracias a los que habéis estado siguiendo esta entrevista. Dejadnos vuestra opinión en los comentarios, ya sabéis, también nos agradecemos ahí un like. Oye, si queréis conocer más previsiones, ya sabéis que en Finect hemos hecho este evento Finect Outlook, donde conocemos más visiones para 2023. Gracias a todos.